Miren, gente, en el mundo hay un dicho que dice que para que el mal triunfe, solamente se necesita que los buenos no hagan nada. De la misma manera, para ir en contra de la voluntad de Dios, para ir en contra del Todopoderoso, del Creador, solamente tenemos que quedarnos quietos y no hacer lo que Él nos dice. Creernos más sabios, más inteligentes, creernos más conocedores de la situación, creer que sabemos la verdad. Eso es todo lo que se necesita para que el mal triunfe. Vamos a leer Éxodo 10, versículo 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y echaron de la presencia de Faraón. Mi gente, aquí estamos viendo un faraón que acaba de vivir 7 plagas en Egipto, porque acá estaba a punto de suceder la 8ª plaga, que es la plaga de las langostas. Él ya había visto el poder de Dios. Él ya no era una persona ajena a la verdad de Dios. Él lo había visto, lo había vivido. Y aún así, Faraón sentía que él entendía más que Dios. Y les dijo: ¿cómo es posible que los deje ir con todo? Si los dejo ir con todo, ustedes se van a ir. Pero lo que no entendió Faraón es que él estaba en contra del Dios Todopoderoso. Y él estaba siguiendo sus designios carnales, en vez de someterse a la voluntad de Dios. Claro que sí, los que leemos la palabra de Dios entendemos que es porque Faraón endureció su corazón, y después Jehová de los ejércitos endureció su corazón. Pero aquí tenemos que entender nosotros la posición en la que estaba Faraón, para en realidad ver la gran imagen de todo, para ver todo lo que está sucediendo. Faraón era el justo de este tiempo, era el rey, era un dios en la tierra. Faraón no era cualquiera, Faraón era una persona con poder, de hecho era la más poderosa de ese tiempo. Entonces él tenía en el mundo los credenciales para ir en contra de Dios. Qué gran error. Pero muchas veces nosotros en nuestra vida creemos que tenemos esos credenciales también. Y creemos que nosotros sabemos más que el creador del mundo. Creemos que nosotros entendemos más. Creemos que nuestra justicia es mayor que la del creador del mundo. Y vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 24, después de que sucedió la plaga de las langostas, cuando sucedió la plaga de las tinieblas. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servid a Jehová, solamente quedan vuestras ovejas y vuestras vacas. Váyanse también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificio y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allí. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: Retírate de mí, guárdate que no veas mi rostro, porque en cualquier día que veas mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: Bien has dicho, no veré más tu rostro. Aquí vemos, gente, como Faraón aún, después de la 9ª plaga, de la plaga de las tinieblas, había sucedido la de las langostas de la que hablamos hace un momento. Después de 9 plagas, aún él seguía creyendo que entendía más que el Dios Todopoderoso.
él sabía más. Él seguía creyendo que no tenía que someterse a Dios, sino que por el contrario, él podía hacer su voluntad. Y nosotros, gente, ¿cuántas veces hemos vivido nuestra vida creyendo que nosotros sabemos más? Aún después de ver las cosas como suceden, ¿cuántas veces hemos sido el faraón en una situación? Solamente siendo los duros de corazón y diciendo, esto no puede ser, esto no debe ser, esto no es lo justo. ¿Quiénes somos nosotros sino seres caídos que creen lo que quieren creer? Que seguimos los designios de nuestras carnes, individualistas, que buscamos no el bien común, sino el bien propio, que fácilmente nos desligamos de las situaciones y sencillamente seguimos como si nada hubiera pasado. Recuerden, para ir en contra de Dios, lo único que se necesita es no hacer nada. Y ahora vamos a leer en el capítulo 12, Éxodo 12, versículo 29 al 30, las consecuencias de ir en contra de la palabra de Dios, las consecuencias de creernos justos en nuestro propio entendimiento, las consecuencias de hacer la voluntad de nosotros, de buscar siquiera intentar hacerlo, de decir, sabio soy, justo soy. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Seguimos 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Miren, gente, para entender en realidad las claves que nos entrega la palabra de Dios en estos pocos versículos que hemos leído, es que a veces nosotros creemos que entendemos más de las situaciones. A veces nosotros creemos que nosotros sabemos todo lo que ha sucedido. Miren una persona como Faraón. Nosotros vemos la historia de Faraón desde el otro lado porque la historia terminó de una manera. Pero como siempre les digo, váyanse al momento en el cual están sucediendo las cosas. En el momento en el que están sucediendo las cosas, Faraón era el justo. Faraón era el Dios caminando en la tierra. Faraón era el rey. Faraón era el que decía qué sucedía y qué no sucedía. No Moisés, no los israelitas, no Jehová de los ejércitos. Y ante los ojos de Faraón y todos los que estaban alrededor de él, Faraón estaba haciendo el bien. Faraón estaba siendo justo. ¿Por qué ha de dejar de ir un pueblo que está a su servicio? ¿Por qué ha de perdonarlos? Eso no es lo justo. Eso no es lo inteligente. Eso no es lo que se acopla a los deseos de Faraón. Pero gente, hay que entender que nadie puede contra Dios. Muchas veces las personas utilizan la palabra, o bueno, la frase,
Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Y alguna vez se han preguntado, Dios contra mí, ¿quién conmigo? Pregúntenselo. Estudien la palabra de Dios. La sabiduría está ahí. Entiéndanlo antes de que sea muy tarde.